Recientemente se publicaba una encuesta de la Universidad Centroamericana, la UCA, y hablaba y preguntaba específicamente sobre el tema de la inseguridad en nuestro país. Uno de los aspectos importantes y que me llamó la atención es que esta encuesta decía que el 80 y tanto % de la población cree que la situación de delincuencia está peor ahora. Pero cuando le preguntan que si usted ha sido asaltado o afectado por la delincuencia o sujeto de algún delito delincuencial, era más o menos un 30%, es decir que baja sustancialmente cuando se le pregunta directamente a la persona si ha sido afectada, ¿no? En términos generales, usted dice, pues el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo, pero la percepción de la gente es que esta situación no va cambiando o no ha cambiado sustancialmente a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo, a pesar del Plan El Salvador Seguro, a pesar de todas las iniciativas que ha impulsado la Policía Nacional Civil, a pesar de los esfuerzos que están haciendo algunos alcaldes. Sí, yo creo, y por eso reiteraba, el fin de semana tuve la oportunidad de estar con tanto el viceministro como el ministro de Seguridad, y cuando supe que hay movimiento para haber cambios en el gabinete, platicábamos con tanto el ministro como el viceministro, que ojalá en el entorno de los presidentes, y eso ha sido histórico, que siempre hay un grupito como que está viendo cómo se arrucha el piso, como dicen, y a veces creemos que los que fallan son las personas y no vemos el fondo, que tal vez lo que falla es la política pública, es la forma de entender que el gobierno en su planteamiento tiene que ser un gobierno centralista, cuando los gobiernos locales, y yo creo que todos los alcaldes, quisiésemos no solo más recursos, sino competencias. O sea, obviamente las competencias tienen que ir con recursos, acompañadas, pero no sí. es el pleito, los recursos, el pleito de las competencias. Cuando nosotros vemos que hay fallas en la política de educación, por dar un ejemplo, nos volvemos testigos mudos de lo que está haciendo alguna medida en la educación de nuestros jóvenes, cómo quisiéramos intervenir nosotros en ese tema de la educación, cómo podría hacerse a través de comités de educación, donde tendríamos el apoyo de ex maestros que se han jubilado, que atesoran una experiencia que poniéndola en práctica, porque discutíamos en el comité de seguridad con el presidente del comité de seguridad y me dice, vamos a hacer una jornada de sensibilización a los maestros para que se conviertan de profesores a maestros, que hay una gran diferencia. Entonces yo creo que la percepción de la inseguridad obviamente la tenemos todos los salvadoreños desde que salimos de nuestras casas, y ese es un problema que nos compete a todos, no es responsabilidad solo del gobierno. La seguridad o la inseguridad es el producto de que los buenos nos hemos vuelto hasta cierto momento indiferentes ante esos niveles de inseguridad. Yo le decía, veíamos con tristeza el comentario de algunos de los diputados que decían que no hay que llorar los muertos. Yo creo que hay que llorar los muertos porque aunque sean jóvenes que han ingresado o sean pandilleros, claro, eran jóvenes que tenían una vida por delante. Y la proporción que salieron en la estadística es que de los 6.000 muertos que tuvimos el año recién pasado, 2.000 eran pandilleros y 4.000 eran gente que no era afín a pandillas. Entonces la violencia, obviamente, aunque a mí no me haya tocado, tengo probabilidades que la violencia me toque a mí. Y la única fórmula es bajar hacia el liderazgo local, interactuar, hacer como dice el licenciado el alcalde de Ciudad Delgado, que hayan acciones, aunque sean a mediano o largo plazo, pero también podemos hacer unas a muy corto plazo, que es el tener el control del territorio, el poder interactuar con los padres de familia, ir fomentando familias fuertes, hacer que la comunidad que empiece desde la familia y termine en la comunidad, ser una comunidad solidaria, preocuparnos qué es lo que está pasando con el vecino, ir venciendo el temor al ver, oír y callar, unirnos con las autoridades para la investigación del delito. Platicando con jefes policiales le digo yo, si aquí ser pandillero, ser delincuente o ser terrorista es fácil, si el 4% de los delitos llegan a condena, quiere decir que yo tengo 96% de probabilidades de salir libre sí, de un asesinato.